Hace muchos siglos, los maestros Zen descubrieron algo que el mundo moderno ha olvidado. La paz verdadera no viene de intentar callar la mente. Viene de recordar que debajo de todos tus pensamientos, debajo de toda la agitación del día, hay algo que nunca se movió. Esta noche vamos a hacer un viaje juntos. No hay nada que resolver. Solo historias antiguas que han guiado a personas como tú hacia el descanso profundo durante generaciones. Deja que tus hombros bajen. Respira una vez. Y deja que este momento sea exactamente lo que es. La paz que siempre estuvo aquí. Hace muchos siglos, los maestros Zen descubrieron algo que el mundo moderno ha olvidado. La paz verdadera no viene de intentar callar la mente. Viene de recordar que debajo de todos tus pensamientos, debajo de toda la agitación del día, debajo de cada preocupación y cada plan y cada conversación que todavía circula en tu cabeza, hay algo que nunca se movió. Una quietud que siempre estuvo ahí. Esta noche vamos a hacer un viaje juntos. No es un viaje que requiera esfuerzo. No hay nada que aprender, nada que resolver, ningún significado que debas encontrar. Solo historias. Historias suaves y antiguas que han guiado a personas como tú hacia el descanso profundo durante generaciones. Deja que tus hombros bajen. Deja que tu mandíbula se afloje. Respira una vez, lentamente, y permite que este momento sea exactamente lo que es. Las historias que escucharás esta noche fluirán una hacia la siguiente, llevándote cada vez más profundo hacia ese espacio de quietud que existe en ti. No tienes que hacer nada con ellas. Solo escucha. Y deja que la paz encuentre su camino de regreso a ti. Comencemos. Historia 1. El sendero de piedras rotas. En un monasterio de montaña conocido por la rigurosidad de su entrenamiento, dos monjes habían sido asignados juntos a la práctica diaria de la meditación caminando. El sendero que usaban había sido construido hacía muchos años con miles de ladrillos donados por los pueblos cercanos. El tiempo y las lluvias habían dejado su marca. Algunos ladrillos estaban sueltos, otros agrietados. Otros sobresalían en ángulos extraños, creando una superficie irregular que exigía atención constante. Cada mañana, los dos monjes caminaban ese sendero en silencio. El primero encontraba en el camino una fuente constante de irritación. Su mente se llenaba de comentarios antes de que hubieran dado 10 pasos. Este sendero es terrible. ¿Por qué nadie lo repara? ¿Cómo puede alguien practicar la atención plena cuando tiene que preocuparse por no tropezar? Su atención se consumía catalogando cada imperfección. Cada ladrillo suelto era un insulto. Cada grieta era una prueba de descuido. Su caminata se convertía en una batalla contra la realidad en lugar de un encuentro con ella. El segundo monje caminaba el mismo sendero cada mañana con el rostro tranquilo. Sus movimientos fluían con una gracia particular. Parecía navegar el terreno irregular con facilidad, sin que nada lo perturbara. Después de varias semanas compartiendo esta práctica, el primer monje no pudo contener su perplejidad. ¿Cómo puedes permanecer tan sereno?, le preguntó después de completar su caminata matutina. Este sendero es absolutamente terrible. Los ladrillos rotos hacen imposible meditar. ¿Cómo lo manejas con tanta calma? El segundo monje hizo una pausa antes de responder. Su voz era suave y sin urgencia. Creo que veo el origen de nuestras experiencias diferentes. Tú miras este camino como un obstáculo para tu práctica. Ves los ladrillos irregulares como interferencia con tu meditación. Problemas que te impiden desarrollar la atención. Señaló el sendero que acababan de recorrer. Pero yo veo este camino como mi práctica. Cada ladrillo suelto es un recordatorio perfecto para prestar completa atención a donde estoy y lo que hago en este momento exacto. Cada superficie irregular se convierte en una oportunidad para practicar el equilibrio, tanto físico como mental. Cada paso difícil me pide estar completamente presente. El segundo monje continuó, con una calidez en su voz. Por las condiciones de este sendero,
Me veo obligado a ser completamente consciente con cada paso que doy. No puedo caminar aquí descuidadamente ni dejar que mi mente vague hacia otras preocupaciones. Los ladrillos rotos exigen mi presencia total. Miró a su compañero. En lugar de sentir frustración, me he vuelto agradecido. Este sendero imperfecto me ha enseñado más sobre la atención plena que cualquier camino liso podría haberlo hecho jamás. Se ha convertido en mi mayor maestro. El primer monje guardó silencio el resto del día. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, notó algo diferente. Su mente, que normalmente recorría los mismos circuitos de queja y planeación, estaba quieta. Como si la lección del sendero hubiera encontrado algún espacio en el donde asentarse. Cerró los ojos. Y se preguntó cuántos senderos en su propia vida había estado recorriendo como obstáculos, cuando podrían haber sido maestros todo el tiempo. Respira profundo. Siente el lugar donde tu cuerpo descansa. No hay ningún ladrillo roto esta noche. Solo este momento, exactamente como es. Historia 2. La sal y el lago. En un monasterio tranquilo entre colinas onduladas vivía un maestro anciano conocido por su paciencia y sabiduría. Entre sus estudiantes había un joven cuyo corazón se había vuelto pesado con quejas sobre las dificultades de la vida. Cada mañana llegaba con nuevos motivos de descontento. Maestro, ¿por qué la vida es tan difícil? Ayer mi meditación fue interrumpida por el ruido. Hoy me duele la espalda. ¿Cuándo terminará este sufrimiento? El maestro escuchaba con paciencia infinita. Pero cuando las semanas se convirtieron en meses, reconoció que las palabras solas no cambiarían la perspectiva de su estudiante. Una mañana fresca, con luz dorada entrando por las ventanas del monasterio, el maestro hizo una petición inusual. Querido estudiante, necesito que vayas a la cocina y me traigas un poco de sal. Solo un puñado bastará. El joven obedeció, regresando con las palmas llenas de cristales blancos gruesos. Ahora, dijo el maestro produciendo un vaso pequeño de agua, pon toda esa sal en este vaso y bébetelo. El estudiante vaciló. Maestro, parece demasiada sal para tan poca agua. Confía en el proceso, respondió el maestro. Bebe. El estudiante vertió la sal en el vaso y lo llevó a sus labios. Inmediatamente hizo una mueca. El sabor intensamente amargo llenó su boca. ¿Cómo sabe?, preguntó el maestro. Amargo, escupió el estudiante. Terriblemente, abrumadoramente amargo. El maestro asintió con suavidad. Excelente. Ahora toma esa misma cantidad de sal y ven conmigo. Juntos caminaron en silencio contemplativo hasta la orilla de un lago de montaña prístino. El agua se extendía ante ellos como un espejo, reflejando el cielo tan perfectamente que era difícil distinguir dónde terminaba la tierra y comenzaba el cielo. Ahora, dijo el maestro, pon ese puñado de sal en el lago. El estudiante vadeó hasta las aguas poco profundas y abrió sus manos, observando cómo los cristales de sal se dispersaban sobre la superficie del lago, disolviéndose rápidamente sin dejar ninguna huella visible. Bebe del lago, instruyó el maestro. El joven cubrió el agua del lago en sus manos y la llevó a sus labios. Era limpia y refrescante, con el sabor puro de los arroyos de montaña. ¿Cómo sabe?, preguntó el maestro gentilmente. El estudiante hizo una pausa, prestando atención cuidadosa. Mucho más fresca, respondió genuinamente sorprendido. Limpia y pura. No percibo la sal en absoluto. El maestro se sentó junto a su estudiante en una piedra lisa a la orilla del agua. Sus manos curtidas alcanzaron las del joven con profunda ternura. Querido estudiante, dijo el maestro, el dolor de la vida es sal pura. Nada más, nada menos. La cantidad de dolor en la existencia permanece constante. Pero la cantidad de amargura que experimentamos depende completamente del recipiente en el que ponemos ese dolor. El estudiante escuchó con nueva comprensión. Cuando estás en dolor, continuó el maestro,
lo único que puedes verdaderamente controlar es tu respuesta. Puedes elegir ser un vaso pequeño donde cada grano de sal abruma tus sentidos. O puedes elegir ampliar tu sentido de las cosas, convertirte como este vasto lago donde la misma sal se disuelve inocuamente en algo mucho más grande. El maestro hizo una pausa. Deja de ser un vaso, mi amigo. Conviértete en un lago. El estudiante miró el agua que se extendía ante él. Y algo en su pecho, algo que había estado apretado durante semanas, comenzó a aflojarse suavemente. Siente tu respiración. Deja que sea ancha. Deja que sea vasta. Eres el lago esta noche, no el vaso. Todo lo que el día dejó en ti tiene espacio para disolverse aquí. Historia 3 siguiendo la corriente. En el corazón de una vasta naturaleza donde pinos altísimos se estiraban hacia un cielo interminable, dos viajeros de ciudad se encontraron completamente perdidos. Habían venido a lo que se suponía sería una caminata sencilla de un día, pero la sobreconfianza y la mala preparación los habían llevado lejos de cualquier sendero familiar. Por un día y una noche habían vagado entre los árboles densos, su ansiedad creciendo con cada hora que pasaba. Justo cuando el pánico comenzaba a instalarse, tropezaron con un viejo ermitaño sentado tranquilamente junto a un pequeño claro. Su rostro curtido hablaba de años pasados en soledad, y su presencia tranquila ofreció consuelo inmediato a los desesperados viajeros. ¿Cómo encontramos el camino de regreso a la civilización?, preguntaron urgentemente. El ermitaño los miró con ojos amables que parecían ver más que su predicamento inmediato. Podría decírselos, respondió pensativamente, pero de todas formas se perderían. Los dos hombres intercambiaron miradas confundidas. ¿Qué deberíamos hacer entonces?, preguntaron. Sigan el flujo, respondió el ermitaño simplemente. ¿Cómo dice?, respondió uno de ellos, claramente esperando algo más práctico. El ermitaño sonrió y señaló un pequeño arroyo que burbujeaba alegremente a través del claro. Sigan el flujo. ¿Ven ese arroyo? Solo síganlo. Los arroyos van hacia los riachuelos y los riachuelos van hacia los ríos y los ríos pasan por los pueblos. Además, en el camino tendrán agua para beber y bayas para comer. Esto tenía sentido inmediato y práctico para los viajeros perdidos. Seguir el agua corriente abajo era una manera confiable de encontrar asentamientos humanos. Pero uno de los hombres, habiendo escuchado quizás algunas enseñanzas espirituales antes, hizo una pregunta más profunda. ¿Es eso lo que significan cuando dicen seguir el flujo? El ermitaño hizo una pausa, considerando esta pregunta con la misma atención cuidadosa que había dado a su necesidad práctica de dirección. Sí y no, respondió enigmáticamente. Y luego continuó su camino, dejando a los dos hombres encontrar su propia comprensión de sus palabras. Los viajeros siguieron el arroyo como se les había dicho. Y mientras caminaban, el sonido del agua sobre las piedras fue calmando algo en sus cuerpos tensos. La urgencia del pánico cedió. Sus pasos se volvieron más lentos, más presentes. Cuando finalmente emergieron del bosque al borde de un pequeño pueblo, uno de ellos se volvió hacia el otro. El ermitaño tenía razón, dijo simplemente. Su compañero asintió. Sobre las dos cosas. Hay un arroyo dentro de ti esta noche. Una dirección natural que tu cuerpo ya conoce. No tienes que encontrarla. Solo deja de oponerte a ella. El sueño sabe hacia dónde va. Historia 4. El estudiante y el maestro jardinero. Un joven estudiante había estado practicando meditación durante varios meses con dedicación sincera. Cada mañana y tarde se sentaba quietamente en su cojín, cerraba los ojos e intentaba seguir las técnicas de respiración que su maestro le había mostrado. Algunos días la práctica se sentía natural y pacífica. Pero recientemente había estado luchando con lo que parecía una distracción y malestar constantes. Una mañana en particular, apenas podía estar quieto por 5 minutos antes de que la frustración lo abrumara. Su mente corría con pensamientos sobre el trabajo, las relaciones y una docena de preocupaciones triviales.
Sus piernas dolían de estar sentado en una posición desconocida. Después de lo que se sintieron como horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos, buscó a su maestro de meditación. Lo encontró cuidando un pequeño jardín detrás del salón de meditación, arrancando malezas tranquilamente en la luz de la mañana temprana. Maestro, dijo el estudiante, su voz pesada con desaliento y autocrítica. Mi meditación es horrible. No puedo concentrarme en nada. Me siento tan distraído y disperso. Mis piernas duelen constantemente y sigo quedándome dormido cuando no estoy distraído. Todo en mi práctica se siente mal. Es simplemente horrible. El maestro levantó la vista del jardín, tierra todavía adherida a sus manos curtidas, y encontró la mirada frustrada del estudiante con ojos tranquilos y comprensivos. Escuchó el catálogo de quejas del joven sin juicio ni sorpresa, como si hubiera escuchado exactamente estas mismas palabras innumerables veces antes. Pasará, dijo el maestro simplemente, y luego volvió a su jardín como si nada inusual hubiera ocurrido. El estudiante se quedó ahí por un momento, algo desconcertado por la brevedad y aparente falta de atención de la respuesta. Había esperado consejo detallado, quizás alguna técnica nueva, o al menos algún consuelo sobre sus dificultades. En cambio, recibió solo 3 palabras simples. Algo insatisfecho pero sin nada más que decir, regresó a su cuarto a contemplar esta guía críptica. En los días siguientes, el estudiante continuó su práctica a pesar de sus frustraciones. Gradualmente, algo comenzó a cambiar. Las distracciones intensas empezaron a ceder. Su cuerpo se ajustó a la postura sentada y momentos de genuina paz comenzaron a emerger entre el caos de pensamientos. Al final de la semana, su meditación se había transformado completamente. Emocionado por este cambio positivo, buscó nuevamente a su maestro. Esta vez, encontrándolo barriendo hojas del patio del templo. El rostro del estudiante irradiaba entusiasmo y alivio. Maestro, exclamó, mi meditación es maravillosa ahora. Me siento tan consciente, tan en paz, tan vivo durante mi práctica. Mi mente está clara. Mi cuerpo está cómodo. Y estoy experimentando los estados de conciencia más bellos. Todo en mi meditación es simplemente maravilloso. El maestro se detuvo en su barrido, miró al estudiante con la misma expresión tranquila que había llevado la semana anterior y dio exactamente la misma respuesta. Pasará. Esta vez el estudiante escuchó la enseñanza más profunda. Su entusiasmo sobre su maravillosa meditación comenzó a transformarse en algo más sutil. No en decepción, sino en comprensión. Se dio cuenta de que su maestro estaba señalando algo fundamental sobre la naturaleza de toda experiencia. No solo la meditación. Todo. Todo pasa. La tensión de hoy pasará. La inquietud de esta noche pasará. Y el sueño que viene, ese también pasará para convertirse en mañana. Por ahora, solo este momento. Solo esta respiración. Historia 5. El buscador impaciente. En un valle pacífico rodeado de cerezos, un joven había escuchado historias de un renombrado maestro en cuyos estudiantes alcanzaban una comprensión profunda a través de la práctica diligente. Lleno de ambición espiritual y ansioso por transformar su vida, el joven viajero recorrió muchos días para llegar al monasterio del maestro. Su mente ardía con la determinación de alcanzar la iluminación lo más rápidamente posible. Cuando finalmente llegó, polvoriento del camino y brillante de entusiasmo, buscó audiencia con el maestro. El anciano profesor lo recibió en una habitación simple con vistas a un jardín donde los monjes se movían lentamente entre las verduras y las flores, sus movimientos tranquilos y llenos de gracia. Maestro, dijo el joven hombre, inclinándose con seriedad, he venido a estudiar Zen con completa dedicación. Estoy dispuesto a trabajar más duro que nadie que haya trabajado antes. Dígame, si me aplico con absoluta diligencia y esfuerzo inquebrantable, ¿cuánto tiempo tomará para que encuentre el Zen?
El maestro se sentó quietamente por un largo momento, observando el rostro ansioso del joven, notando la tensión en sus hombros y la energía urgente que irradiaba de su postura. Finalmente respondió pensativamente: 10 años. Los ojos del estudiante se abrieron con sorpresa. 10 años parecían tanto tiempo cuando la iluminación se sentía tan urgente, tan necesaria para su felicidad. Pero maestro, dijo el joven, inclinándose hacia adelante con intensidad, ¿qué pasa si trabajo muy duro y realmente me aplico para aprender rápido? ¿Cuánto tiempo entonces? El maestro consideró esto con la misma atención cuidadosa, luego respondió calmamente: bueno, 20 años. El rostro del joven mostró su confusión y frustración creciente. Pero maestro, si realmente me esfuerzo con ello, si dedico cada momento que estoy despierto a la práctica, ¿cuánto tiempo tomaría entonces? 30 años, respondió el maestro sin dudar. Por ahora el estudiante estaba completamente desconcertado y cada vez más agitado. Nada de lo que el maestro decía tenía sentido según su entendimiento de cómo funciona el aprendizaje. En cada otra área de la vida, más trabajo duro producía resultados más rápidos. Maestro, no entiendo, dijo, ya sin poder ocultar su decepción y confusión. Cada vez que digo que trabajaré más duro, usted dice que tardará más. Esto parece completamente al revés. ¿Por qué dice eso? La expresión del maestro se volvió gentil y compasiva, como la de un padre explicando algo importante a un hijo amado. Cuando tienes un ojo en la meta, solo tienes un ojo en el camino. El estudiante se quedó inmóvil. Y luego, muy lentamente, algo en él comenzó a soltarse. El apretón de la urgencia. La tensión de la búsqueda. Miró al maestro. Y por primera vez desde que había llegado, simplemente respiró. No hay a dónde llegar esta noche. No hay nada que alcanzar. El sueño no es una meta. Es lo que ocurre cuando dejas de intentar encontrarlo. Historia 6. El pastor y su sabiduría. A lo largo de un camino polvorioso de montaña donde flores silvestres moteaban las laderas, un viajero cansado encontró a un pastor cuidando su rebaño. La mañana solar trepaba constantemente más alto y las nubes se acumulaban en el horizonte, creando un cielo incierto que podría prometer lluvia suave o calor abrasador. El pastor estaba sentado pacíficamente en una roca lisa, observando sus ovejas pacer contentemente entre hierbas silvestres. Su rostro llevaba la expresión tranquila de quien había pasado innumerables estaciones bajo el cielo abierto, aprendiendo lecciones que solo la naturaleza puede enseñar. Había algo en su porte, una calidad de serenidad inquebrantable, que atrajo la atención del viajero. «Buenos días, amigo», llamó el viajero, limpiando el sudor de su frente. «¿Qué tipo de clima vamos a tener hoy?» El pastor levantó la vista con ojos que tenían la claridad de un arroyo de montaña y sonrió con genuina calidez. «El tipo de clima que me gusta», respondió simplemente, como si esta fuera la respuesta más obvia del mundo. El viajero hizo una pausa, confundido. Había esperado un pronóstico práctico que le ayudara a planificar su día. En cambio, recibió lo que parecía una lógica circular que no ofrecía información útil. ¿Cómo sabe qué será el tipo de clima que le gusta?, presionó el viajero, su voz llevando frustración mezclada con curiosidad. La sonrisa del pastor se profundizó y gesticuló hacia el vasto cielo sobre ellos, donde nubes y parches claros se movían en su danza eterna. Habiendo descubierto, Señor, que no siempre puedo obtener lo que me gusta, dijo con la paciencia de alguien que había aprendido la lección más esencial de la vida, he aprendido a siempre gustarme lo que obtengo. Así que estoy bastante seguro de que tendremos el tipo de clima que me gusta. El viajero se quedó en silencio, la profunda simplicidad de esta sabiduría instalándose en su comprensión como semillas encontrando tierra fértil. Aquí estaba un hombre que había descubierto algo que todas las predicciones meteorológicas del mundo no podían proveer. Libertad completa de la ansiedad de la incertidumbre. El viajero continuó su camino. Pero durante horas, mientras caminaba, volvió a esas palabras.
He aprendido a siempre gustarme lo que obtengo. Y algo en él fue, lentamente, aprendiendo también. Esta noche, cualquier cosa que el sueño traiga contigo es suficiente. Cualquier cosa que este momento contenga es suficiente. No necesitas que sea diferente de lo que es. Historia 7. La monja y la luna. La monja Chiono había dedicado muchos años al estudio y práctica intensiva del Zen. Pasaba incontables horas en meditación, lidiando con profundas preguntas y contemplando las enseñanzas más profundas del Buda. Su dedicación era inquebrantable. Se levantaba antes del amanecer cada día, se sentaba en postura perfecta a través del dolor y la incomodidad. Y se aproximaba a su práctica espiritual con el tipo de determinación feroz que impresionaba incluso a sus maestros. A pesar de sus esfuerzos sinceros y su obvia dedicación, la iluminación continuaba eludiéndola. A veces tenía destellos de algo que se sentía significativo, pero siempre se desvanecían. Pensaría que estaba cerca, que el próximo retiro o la próxima práctica finalmente la empujaría al otro lado hacia un despertar duradero. Pero nunca ocurría. Una noche, después de un día particularmente largo de meditación y estudio, Chiono caminaba lentamente de regreso a sus pequeños aposentos. Llevaba un viejo cubo de madera que había llenado en el pozo más temprano esa tarde. Mientras caminaba por el patio iluminado por la luna, quedó hipnotizada por la vista ante ella. La luna llena colgaba perfectamente en el cielo oscuro, su luz brillante iluminando los jardines del templo con un suave resplandor etéreo. Pero lo que capturó su atención era el reflejo de esa luna en el agua que cargaba. Allí, contenida dentro de su humilde cubo, había un círculo perfecto e ininterrumpido de luz. Caminó cuidadosamente, casi reverentemente, observando esta luna reflejada danzar suavemente con cada paso que daba. De repente, sin advertencia, las tiras de bambú envejecidas que mantenían el cubo unido finalmente cedieron. El fondo del cubo cayó completamente y toda el agua se precipitó al suelo en un solo movimiento veloz. En un instante, el reflejo de la luna desapareció completamente. Sin agua, no había luna. En ese preciso momento, observando desaparecer la luna reflejada mientras el agua golpeaba la tierra, Chiono experimentó una liberación completa. Todos sus años de búsqueda, esfuerzo y lucha repentinamente se revelaron como innecesarios. Lo que había estado persiguiendo nunca había estado separado de ella para empezar. Como el reflejo de la luna, había parecido existir independientemente, pero era simplemente la expresión natural de lo que ya estaba presente. Chiono se quedó de pie en el patio vacío. El cubo roto en sus manos. La luna brillando arriba. Y dentro de ella, finalmente, silencio. A veces la comprensión más profunda llega cuando el recipiente se rompe. Cuando dejamos de intentar contener la paz y simplemente permitimos que esté aquí. Suelta el cubo esta noche. Deja que la luna sea la luna. Historia 8. La mochila vacía. En un sereno jardín de monasterio donde el rocío de la mañana brillaba sobre senderos cuidadosamente cuidados, un joven buscador se aproximó a su maestro con una pregunta que pesaba en su corazón. Maestro, dijo, deseo entender mejor mi camino. ¿Por qué parezco cargar mi pasado y revivirlo una y otra vez? ¿Por qué no puedo superar lo que ya pasó? El maestro estudió al joven con ojos compasivos, luego señaló hacia un laberinto intrincado de paneles de seda translúcida que brillaban suavemente en la luz filtrada del jardín. Ve hacia adelante al laberinto, dijo, alcanzando una mochila de cuero. Pero lleva esto mientras caminas. Te ayudará a mantenerte enfocado. Ten cuidado, ya que es bastante pesada. El joven aceptó la mochila, inicialmente sorprendido por la facilidad con que el maestro la entregaba. Pero en el momento en que se asentó en su mano, jadeó. El peso era extraordinario, obligándolo a inclinarse hacia adelante mientras luchaba hacia el laberinto. Dentro del laberinto de seda, inmediatamente encontró paredes sólidas. A través del material translúcido, podía ver a otros buscadores navegando sus caminos como fantasmas distantes.
Sin importar hacia dónde girara, cada camino parecía bloqueado. Agotado, se sentó a pensar. Mientras estaba de pie con renovada determinación, una apertura apareció mágicamente. El progreso se sentía gratificante hasta que enfrentó otra pared. El peso de la mochila se volvió insoportable. ¿Qué podría ser tan pesado pero sentirse tan suave? Abrumado por la curiosidad, removió la mochila y miró dentro. Estaba completamente vacía. Sin embargo, cuando la levantó nuevamente, el peso permanecía innegable. Mientras la colocaba de vuelta en sus hombros, una voz susurró claramente: «Mira dentro de ti, joven, porque el peso yace ahí». De repente, recuerdos inundaron su conciencia. Rencores acumulados, heridas cargadas durante años. A medida que revivía cada experiencia dolorosa, la mochila se volvía más pesada. Luego llegó la comprensión. Yo soy el peso. Cargo la carga de aquello que me molesta. Con esta comprensión, comenzó el trabajo del perdón. Los perdono, donde quiera que estén, encontró diciéndose. Inmediatamente, la mochila se aligeró y nuevos caminos se abrieron. Finalmente, rodeado de paredes de seda sólida, se sentó en meditación. Soy la luz y el camino. Reconocí que yo era el impedimento, no ninguna otra persona. A estas palabras, sus pies comenzaron a elevarse de la tierra. Flotó sobre el laberinto. Y vio desde arriba cómo otros permanecían atrapados por el peso invisible en sus propias mochilas. Con un pensamiento, se encontró junto a su maestro fuera del laberinto. «Maestro», dijo, su rostro radiante. «Descubrí que mi oscuridad causaba mi peso y mi ligereza me liberó para volar». El maestro sonrió con sabiduría. «¿Qué sientes, joven? ¿Te sientes liberado?». Sin esperar respuesta, se alejó. ¿Qué llevas esta noche que podría pesar menos si lo depositaras aquí? No tienes que resolverlo. Solo nota el peso. Y si puedes, por el tiempo que dure esta noche, deja que la mochila descanse. Historia 9. Los dos monjes y el río. Dos monjes viajaban juntos por un camino de montaña, dirigiéndose hacia un monasterio distante donde planeaban continuar sus estudios. Ambos eran practicantes dedicados que habían tomado votos estrictos como parte de su entrenamiento espiritual, incluyendo un voto de evitar todo contacto físico con mujeres. Al acercarse a un río crecido donde el puente habitual había sido dañado por las recientes tormentas, encontraron a una mujer joven parada inseguramente en la orilla. La corriente era fuerte y traicionera, llena de escombros por las lluvias, y ella claramente tenía miedo de cruzar sola. «Por favor, monjes», les llamó. «¿Podría uno de ustedes ayudarme a cruzar esta agua peligrosa? No soy suficientemente fuerte para hacerlo sola de manera segura». Uno de los monjes inmediatamente se tensó, su mente corriendo a través de sus reglas monásticas y las posibles complicaciones de esta situación. El otro monje, sin embargo, miró el aprieto de la mujer y la peligrosa situación que enfrentaba e hizo una elección diferente. Sin vacilar ni deliberar extensamente, caminó hacia ella y gentilmente la levantó sobre sus hombros. La llevó cuidadosamente a través de la corriente traicionera, asegurando su seguridad con cada paso, y la depositó suavemente en la orilla opuesta. «Gracias mucho», dijo ella agradecida, inclinándose ante ambos monjes antes de continuar su camino. Los dos monjes reanudaron su viaje, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. El primer monje caminaba en silencio cada vez más agitado, su mente rumiando sobre lo que había presenciado. A medida que pasaban las horas, su tensión interna creció hasta que finalmente ya no pudo contener su angustia. «Hermano», estalló, incapaz de guardar silencio más tiempo. «No puedo entender tu comportamiento en el río. Nuestro entrenamiento espiritual nos enseña explícitamente a evitar cualquier contacto físico con mujeres. Sin embargo, recogiste a esa mujer sobre tus hombros y la llevaste cruzando el agua. ¿Cómo pudiste violar tan descaradamente nuestros sagrados votos?». Su compañero lo miró con sorpresa gentil y respondió con perfecta simplicidad.
Hermano, yo la deposité en la otra orilla del río hace horas. Pero tú todavía la estás cargando. ¿Hay algo del día de hoy que todavía estés cargando? Algo que ya terminó pero que sigue viviendo en tu mente. Esta noche, puedes depositarlo. No tienes que seguir llevándolo contigo hacia el sueño. Historia 10. El maestro y el ladrón agradecido. Una tarde tranquila mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de púrpura y dorado, el maestro Sensichiri Kohan estaba sentado en su sencilla casa recitando antiguos sutras. Su voz fluía rítmicamente a través de las habitaciones pacíficas, cada palabra una meditación, cada respiración una oración. El suave resplandor de la luz de las velas danzaba sobre las paredes mientras se sumergía completamente en los textos sagrados, encontrando profunda tranquilidad en los versos familiares. De repente, la serenidad se hizo añicos. La puerta principal se abrió violentamente y un hombre desesperado entró, blandiendo una espada afilada que brillaba amenazadoramente a la luz de las velas. «¿El dinero o tu vida?», exigió el ladrón, su voz temblando con una mezcla de miedo y agresión. Esperaba que el anciano se acobardara, rogara, buscara frenéticamente cualquier objeto de valor que pudiera tener escondido. Pero Sichiri ni siquiera levantó la vista de su libro de sutras. Su voz permaneció tranquila y constante mientras recitaba por un momento antes de pausar para dirigirse al intruso. «Por favor, no interrumpas mi práctica», dijo con el mismo tono gentil que podría usar para pedirle a alguien que cerrara una puerta. «Si necesitas dinero, sírvete. Está en ese cajón de allá». Señaló casualmente hacia un simple cofre de madera, luego regresó inmediatamente a su recitación como si nada inusual hubiera ocurrido. El ladrón se quedó paralizado, su espada todavía levantada, completamente desconcertado. En todos sus años robando, nunca había encontrado tal reacción. Ningún miedo, ningún ruego, ninguna ira, solo ayuda directa, como si fuera un vecino que había pasado a pedir prestado algo. Sacudiendo la cabeza en confusión pero procediendo con su negocio, el ladrón se movió hacia el cajón indicado y comenzó a recoger las monedas y pequeños objetos de valor que encontró. El suave sonido de la voz del maestro continuó detrás de él, recitando palabras sagradas tan pacíficamente como si estuviera solo. Justo cuando el ladrón se preparaba para irse con su botín, la voz del maestro volvió a llamar. «Espera», dijo Sichiri, finalmente levantando la vista de su libro. «Por favor, no te lleves todo. Necesito algo de ese dinero para pagar mis impuestos mañana. Déjame un poco, ¿no?». El ladrón lo miró con asombro. Aquí había un hombre que estaba siendo robado, negociando calmamente los términos de su propio robo como si estuvieran haciendo negocios normales. Casi sin pensar, el ladrón devolvió algo del dinero al cajón. Al volverse para irse, seguro de que este extraño encuentro había finalmente terminado, la voz del maestro lo detuvo una vez más. «Tomaste mi dinero», llamó Sichiri, su tono llevando una nota de reproche. «Y ni siquiera me diste las gracias. Eso es bastante descortés, ¿no crees?». Este último comentario dejó al ladrón completamente sin palabras. «Gracias», balbuceó, y luego huyó hacia la noche tan rápido como sus piernas lo llevaron. Años después, el ladrón fue capturado y confesó numerosos crímenes, incluyendo el incidente en la casa de Sichiri. El maestro fue llamado como testigo. Los funcionarios esperaban que demandara justicia, que describiera el terror y la violación que había experimentado. En cambio, Sichiri habló con la misma tranquilidad clara que había mostrado esa noche. «Este hombre no me robó nada», testificó. «Le di el dinero libremente. Incluso me dio las gracias por ello, aunque requirió un pequeño recordatorio». El ladrón, sentado encadenado, sintió que algo se rompía en su pecho al escuchar estas palabras. Este hombre no solo le había mostrado una bondad extraordinaria en el momento del crimen, sino que ahora lo estaba protegiendo de las consecuencias. Por primera vez en años, las lágrimas llegaron a sus ojos. No lágrimas de autocompasión o ira, sino de reconocimiento.
Había encontrado algo que nunca había experimentado antes. Amor sin condiciones. Este es el amor que el silencio de la noche tiene para ti. No pide nada. No juzga nada. Solo está aquí, tranquilo y abierto, esperando que te entregues a él. Para cerrar esta historia. El regreso a casa. Y así llegamos al final de este viaje. No al final de algo. Al comienzo del descanso. Cada historia que escuchaste esta noche fue una pequeña linterna. No para iluminar algo que no podías ver. Para recordarte lo que siempre supiste. Que la paz no es algo que se logra. Es algo a lo que se regresa. Que el silencio no es la ausencia de ruido. Es lo que existe debajo de todo ruido, esperando que bajes lo suficiente para encontrarlo. Que el descanso no requiere que hayas resuelto nada. Solo que estés dispuesto a soltar por esta noche lo que no puedes soltar para siempre. Los monjes en esas historias no eran seres extraordinarios. Eran personas que aprendieron, lentamente, a dejar ir el peso que no les pertenecía. A caminar sin resistir el camino. A ser el lago en lugar del vaso. Y tú, que has escuchado hasta aquí, ya estás haciendo lo mismo. Tu cuerpo sabe descansar. Lo ha sabido desde el principio. Tu mente sabe quietarse. La quietud ya está ahí, debajo de los pensamientos. Esta noche no tienes que ir a ningún lugar. No tienes que hacer nada. No tienes que entender nada. Solo este momento. Esta respiración. Este lugar donde tu cuerpo descansa. La luna sigue brillando aunque el cubo se haya roto. El arroyo sigue fluyendo aunque no lo sigas. Y tú sigues siendo exactamente lo que eres, completo y sostenido, incluso cuando te rindes al sueño. Descansa bien. Gracias por caminar este camino con nosotros esta noche.